Listo. Pero la idea es que pasemos bueno en este ratico, ¿no es cierto? También. Sí, la idea es pasar bueno. Claro. Esa es la idea número uno. Una advertencia para los compulsivos del orden. Este episodio viene con una buena dosis de déficit de atención. No, sabes que yo toda la vida, pues yo creo que es como un componente, yo creo que si me hubieran medicado con Ritalina, quizás hubiera sido mucho más enfocado y quizás me hubiera perdido cosas muy buenas en el mundo. Yo creo que es déficit de atención, yo creo que es como una capacidad de ver el mundo supremamente vasto y vos ves entonces los morros de libros que tengo para leer y van desde pues, la violencia en Colombia, el desarrollo social, la historia de la alimentación en el antiguo Egipto, y pasa pues por el arte y pasa por finalmente el liderazgo y no sé qué. Y ese, pero yo contesto a ver si nos dejan. ¿Aló? Están escuchando 13%, un podcast en el que exploramos las historias de una minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, las historias del 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Bienvenidos. Yo llegué a Estados Unidos de 3 años. Mi papá, yo nací en México, mi papá estaba estudiando bioquímica en la Universidad Autónoma y pues siendo colombianos mis papás. Y volví, y entonces llegué a Estados Unidos de 3 años, llegué a Colombia de 5 y medio y yo no hablaba español. De hecho me acuerdo pues como tengo como flashes como de no entenderle a las tías lo que me decían y demás. Después se me olvidó el inglés del todo y mi mamá me metió a clases de inglés todos los sábados, hasta que ya tuve, digamos, la capacidad de rebelarme y entre los guayabos ya de cuando uno empezaba a parrandear y demás, de decir no me voy a levantar, no voy a ir a clase los sábados. Gabriel Mesa es médico, artista y hasta hace poco tiempo fue gerente de EPS Sura, una de las principales aseguradoras de salud en Colombia. Después hice un intercambio del CES en 10º semestre con Boston, que me parece una ciudad increíble. Y ya volví, hice todo lo que hace uno en Colombia, pues terminé, hice el año rural, hice patología en la Universidad de Boston, que fueron otros 4 años del 94 al 98. Pero si ustedes se acuerdan, en el año 2000 después, mejor dicho, hagamos un corte otra vez porque está como muy desplotada la fecha, pues vamos a empezar como control Z. Entonces nací en México, llegué a Estados Unidos de 2 años, viví hasta los 5 años, llegué a Colombia, no hablaba español, mi mamá me metió a la fuerza a aprender inglés todos los sábados en el Colombo Americano, agradezco que eso haya pasado, hasta que ya tenía 16 años, que ya entonces decía pues me rebelo y me niego a ir y no voy a clase. Entonces digamos que estuve 8 años en clase hasta que ya tuve la capacidad de negarme pues a hacer eso. Cuando yo terminé el colegio, y entonces la gente me decía, ¿vos qué querés estudiar? Y yo decía, hombre, a mí me gustaría, pues me gusta ser publicista, pero me parecía muy interesante ser médico. También me gustaría ser abogado o ingeniero, aunque ser piloto me llama mucho la atención. y es real, pues, de verdad que yo decía, entonces, mi papá tenía, digamos, unos negocios de medicina, pues un laboratorio clínico y una fábrica de reactivos, y hombre, pues como interesante estudiar medicina para entender como el cuerpo, como la curiosidad de la vida, para ayudarle pues a los seres humanos, pero también como para entender esto para dónde va. Entonces me pareció como una muy buena opción. Yo creo que si yo hubiera sido más valiente hubiera sido artista desde el principio, artista plástico, pero me faltó como ese valor de decir no, yo voy a ser artista y no voy a ser médico y ya después veo qué más hago. Era de la portería que se escapó el perro. Entonces aquí los vecinos ponen fotomultas. Entonces, bueno, simplemente ya vamos con fotomulta de la escapada del perro. Pero bueno, ya el hijo mío se fue a capturarlo. Entonces,
Yo francamente creo que si me hubieran medicado, porque yo era de esos niños que decían, no, es que este niño es muy inquieto. Y yo me acuerdo que yo tenía una característica, es que cogía las cosas a ver si se dañaban. Y pues casi siempre se dañaban, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Si doblo esta antena se dañara, puta, se dañó. Pues claro, ¿cómo se iba a dañar? Entonces yo creo que de ahí viene como esa curiosidad, y yo creo que esa es como una de las características más importantes que yo quisiera que mis hijos tuvieran, que fueran curiosos. Y aunque hicieran daño siendo curiosos, ¿no es cierto? Como, me acuerdo, por ejemplo, que yo decía, ¿qué pasa? Ahora si tiro como una bola de cristal cortado, como un florero. Como, ¿qué pasará si lo tiro rodando como una bola de bolos? Pues claro, se imaginan qué habrá pasado quedó más o menos sin el cristal cortado. Y entonces, lo mismo pasó cuando terminé medicina. Yo decía, hombre, yo podría ser, pues muy interesante ser ortopedista, muy, muy importante ser oftalmólogo, y qué bacano ser internista. Y ginecólogo me parece súper chévere. O genetista. Para Gabriel Mesa, que desde niño ha sido disperso, tener que escoger especialidad era cuando menos una idea complicada. Como su familia tenía unos laboratorios de reactivos médicos, terminó decidiéndose por patología, una decisión que en el momento parecía ser la correcta. Mi papá tenía estos negocios de laboratorio y dije, bueno, pues si soy patólogo puedo entender qué hacer con eso. Y de hecho estudié patología. Cuando terminé patología y empecé a trabajar con mi papá, que ahí es donde iba ahorita, que por eso fue que me devolví, estamos hablando del año 98, yo le dije, hombre, yo como que no quiero trabajar en eso. Me dijo, ¿cómo así? Pero pues si tenés todo, y le dije, no, pero es que definitivamente no, eso no es, pues yo quiero cambiar el mundo distinto. Y él me dijo, no te paga muy bueno, te llegas por la mañana, te pones tu batica blanca, abrir la reja, vos mismo, doña Marina, venga, yo la sangro, sacar la sangre, poner los tubitos, los pones a centrifugar, empezás a correr las muestras. Yo le digo, ¿por qué no haces eso? Más bien si te paga tan bueno. No, es que yo soy muy tímido. Y le dije, no jodas, pues sí, una disculpa muy regularcita. A pesar de haberse especializado en patología y de que la expectativa familiar era de que se incorporara al negocio, a Gabriel la idea de trabajar en eso le dejó de parecer atractiva. Aunque hay que decir una cosa, esto no se trata solo de Gabriel, había una situación más grande, tan grande que terminaba por definir muchos destinos individuales. Realmente cuando terminé dije, yo no quiero trabajar en eso. Y de hecho, pues mi papá vendió ese laboratorio como consecuencia de eso, porque nos fuimos a vivir a Estados Unidos en el año 2000, que fue un momento donde, digamos, el país estaba sumido en una desesperanza profunda, donde mis amigos, por ejemplo, la mayoría decían, ¿para qué vamos a tener hijos? Para traerlo pues a esta situación. Pasaban tantas cosas que no podíamos controlar, que ya digamos que nos habíamos como desensibilizado. Entonces yo me casé en ese momento, mi esposa y yo dijimos, bueno, que los hijos nazcan por fuera, que tengan la oportunidad de decidir dónde quieren vivir. Yo me acuerdo que yo reunía como un grupo de amigos muy diverso el fin de semana anterior, en una finca pues que era de la familia. Y mis amigos, no, es que vos no te puedes ir, vos tenés trabajo, tu esposa tiene trabajo, vos tenés, pues mira esta finca, vos tenés, y no es que nos vamos el sábado. Pero es que, ¿cómo te vas a ir si tu día está acá? Pues precisamente nos vamos porque necesitamos entender dónde queremos vivir y queremos ver como las oportunidades del mundo. Y por eso salir es importante, porque salir te permite tomar la decisión de dónde querés vivir. Y nos fuimos para Estados Unidos con 2 maletas, el perro, que mi esposa dijo no me voy sin el perro, y nos fuimos con visa de turistas para la casa de mi hermana a buscar trabajo. Nunca hemos escuchado una historia sobre un proceso de migración ausente de fricciones y estreses. Esa parece ser la regla general. El de Gabriel y su esposa tenía un estrés adicional. Ella estaba embarazada. Conseguir un trabajo no solo era necesario para sostener a su familia, era indispensable para poder conformarla. La posibilidad de que el hijo naciera sin estar cubierto por seguro médico era aterradora. Digamos que fue un proceso duro, como la inmigración normal. Conseguí un trabajo muy malo, que era básicamente por el seguro de salud, que tenía cobertura los 3 meses de estar trabajando para el parto. O sea, mi esposa me decía, ve, y si Pablo no nos espera, y dice, no, él sí nos espera. Y yo le hacía el control prenatal, pues le tocaba así la barriga por encima y le decía, no, está súper bien. Y finalmente el primer día que tenía acceso a ginecólogo y obstetra
Fue a las 10 de la mañana y esa noche nació el bebé. El primer día que tuvo cobertura de seguro, ese mismo día nació el hijo de Gabriel. Haber asumido el trabajo malísimo había valido la pena, pero eso no le quitaba al trabajo lo malo que era. Era malísimo porque yo estaba desesperado. Entonces había un proveedor que nos proveía, digamos, insumos de laboratorio para estos negocios de mi papá, y era un iraní que se llamaba Paul Shaw. Y Paul Shaw, pues, era de esos que decía, le vendo lo que quiera, pues, como más o menos como esos que venden como en los pueblos, que hablan así con un radio. Ese man le vendía a uno lo que fuera. Entonces él me dijo, bueno, ¿y como cuánto aspira a salario? Y yo pues no sabía. Entonces yo le dije, no, pues como en los 30. Después me di cuenta que una secretaria se gana $30,000. Entonces me pagó 30. Eso realmente no es un salario bueno. Pues sí, o sea, él aprovechó y yo no, entonces tomé esos 30. Pero yo llegué y entonces había... yo era, digamos, el jefe personal porque había una fuerza latina y el tipo no hablaba español. Pero yo llegué entonces a la bodega y me dijo, usted es el nuevo shipping manager. Y yo, sí, no, es que el shipping manager se fue, entonces me imagino que es usted y necesitamos mandar esto a Sudáfrica y no sé qué. Entonces pues me dicen, usted es el nuevo director médico. Usted es el nuevo jefe personal. Usted es el nuevo. Entonces finalmente era un tipo que trataba mal a las personas. La empresa de Paul Shaw era rentable a costa del orden y del gerente. Y Gabriel, el inmigrante necesitado de un seguro médico, era el encargado de, a cambio de poco dinero, poner la casa en orden. Y con unas condiciones muy complejas, porque entonces, por ejemplo, mi esposa en embarazo me iba a esperar me iba a recoger a las 6 de la tarde, que teníamos un carrito. Entonces me decía, ahí está su esposa. Y yo, así. Y me dejaba conversando, pues, de 6 a 8 de la noche con la esposa sentada en el carro esperando afuera. Y dice, pues si este man me acaba de decir, ahí está su esposa, pues cómo no tiene la sensibilidad de decir, pues andate ya que te están esperando. No, era pues de 6 a 8 y a las 8 como que, bueno, entonces hablamos mañana. Pues algún día llegó la FDA y dijo, aquí está el director médico, la FDA viene a hacer una visita. Y yo, la FDA, yo acabo de saber de eso. Entonces era muy mal pago, haciendo de todo, cubriendo todos los vacíos de una persona que realmente tenía un liderazgo muy complejo, que lo que le interesaba era, digamos, tener una empresa muy rentable, pero sin hacer todo lo que tenía que hacer para que funcionara bien. Entonces por eso era tan malo, pues, porque era como una especie de explotación. Lo que ya de por sí era un trabajo muy malo, era aún más frustrante para Gabriel. Y es que recién llegado a Estados Unidos, Gabriel había aplicado un trabajo que pintaba mucho, pero mucho mejor. Y yo apliqué a un trabajo muy bueno en una compañía de biotecnología. Entonces, tuve una entrevista muy buena, pues yo sentí que me fue muy bien. Y al otro día me llegó una carta, hombre, muchas gracias, pero no. Entonces digamos que ahí más o menos se me desmoronó el mundo y conseguí cierto trabajo que les cuento. Pero después volví a salir el mismo trabajo y volví a aplicar y ahí sí lo conseguí y estábamos en el proceso de la visa. Haber sido aceptado en ese trabajo no fue para Gabriel tanto un motivo de alegría como un estrés adicional. Hasta que no le saliera la visa de trabajo, no podía empezar a trabajar. Entonces era un tema de manejar 2 horas hasta el centro donde daban las visas en el sur de California, llegar allá a hacer una fila, preguntar, ven, ¿qué va este proceso de visa? No le podemos decir nada, señor. Bueno, muchas gracias. Y volverse a montar el carro y volver y decir, bueno, y llamar a la compañía y decir, ya fui a averiguar y que todavía no está lista. Es cierto que no había más camino que hacer. La visa pues fue un tema de 3 meses, pues entonces 3 meses todos los días sentado esperando que saliera la visa y pensando que posiblemente no te van a esperar más en el trabajo. Llegó un momento donde digo, bueno, lo esperamos una semana más. Esa semana salió la visa. Tomo la decisión de comprar una casa. Yo le dije a mi esposa, compremos esta casa. Y no, pero es que, pues, si no tenemos ni los papeles, no, comprémosla. Y también nos dijeron, los esperamos hasta el miércoles. La visa salió el martes anterior. Entonces, todo en la vida, pues, finalmente no se trata de hacer apuestas locas, pero sí como de enfocar la energía en qué querés, cómo lo querés.
Favorecidos por una sincronicidad asombrosa, Gabriel y su esposa no solo evitaron el riesgo de que su primer hijo naciera sin cobertura médica, sino que también obtuvieron un buen trabajo para Gabriel y hasta pudieron comprar la casa de sus sueños. La incertidumbre de ser migrantes había dado paso a la certeza de estar cumpliendo el sueño americano. Tuvimos la fortuna de conquistar el sueño americano muy rápido. O sea, a los 3 años yo ocupaba un cargo ejecutivo alto en esta compañía que está entre las 100 de Forbes. Mi esposa trabaja en oftalmología en el sur de California también bien. Teníamos una casa muy buena, pues como la casa de los sueños. Y un día Claudia me dijo, ¿qué sigue en la vida de un gringo? Y en la vida de un gringo sigue comprar un Porsche. Pues, o sea, vos ves que realmente esos son como las etapas. Y dijo, primero muertos. Primero muertos. Pues, o sea, como que vení, no nos desconfiguremos. Y nos dimos cuenta que, por lo menos mi percepción es que en Estados Unidos uno trabaja y las cosas materiales te dan mucho bienestar y las personas te complementan ese bienestar. O sea, uno trabaja por las cosas y las cosas le dan la felicidad y la gente está ahí como para apoyar la felicidad. En Colombia mi percepción es que uno trabaja y las personas le dan la felicidad y las cosas materiales apoyan, digamos, ese bienestar. O sea, que la ecuación está invertida. Y al darnos cuenta de eso, pues tomamos la decisión de que queríamos devolvernos para Colombia. Entonces le dije a mi papá, hombre, yo me voy a devolver para Colombia. Y me dijo, ¿por qué no te vas en 10 o 15 años con 2 o 3 millones de dólares en el banco? Y le dije, ¿para qué? Para arrepentirme de no haberme devuelto cuando mis hijos se podían haber devuelto y haber sentido que podían haber crecido en Colombia y que podían tener esas raíces y que después decían dónde quieren estar. Y me dijo, ¿lo tenés así de claro? Le dije, sí. Ya, bueno, entonces andate y yo también me voy. Yo me mantengo muy aburrido aquí. Y también se vino, pues yo me vine a la semana y él se vino detrás. Hoy, entonces, el problema que tenemos, y aquí les hago otra pregunta antes de llegar allá. Nicolás, ¿vos de qué edad te vas a morir? 112. Abrió la caja de Pandora. Es que es un milagro tema... metabólico. Ese es un tema duro con Nicolás. 112. ¿Y Andrés? No, yo creo que 95. Yo sí estoy. Yo me voy a morir de 103. Yo me voy a morir de 103, entonces me quedan 50. Sí. Digamos, la reconciliación más difícil, de hecho, Andrés, fue con el arte. Porque yo siempre sentí que el arte era un llamado que yo tenía pendiente. Y siempre era algo que, pues en mi casa decía, no, es que donde usted sea artista, pues se va a morir de hambre. Pero por otro lado es que si es artista va a ser marihuanero, pues con seguridad. Entonces eso era un tema, ¿no es cierto?, que más o menos estaba vedado. Y yo me acuerdo que yo me casé y me fui para la luna de miel a mochilear con mi esposa. Entonces le dije, no, es que yo voy a ser un artista muy famoso. Me dijo, ¿para cuándo lo vas a dejar o qué? Y yo dije, pues sí, ¿no es cierto? Me está como cogiendo la noche, que yo ya tenía 32 años. Y pues sí, me está como cogiendo la noche. Y yo llegué del viaje y ella me había mandado a comprar un caballete con su mamá, pues de sorpresa. Y ahí tenía pues el caballete. Y desde ese día tomé la decisión de pintar todos los días. De trabajar todos los días en arte, aunque fuera 1 minuto o 5 minutos. Y ha sido pues, digamos, un aspecto importante de mi vida. Este es un podcast, entonces seguramente no se verán imágenes, pero aquí lo que pasa es que el estudio está un poco fuera de control porque pero este es el estudio, por ejemplo, que es como el centro de mi casa. Entonces esta es como la última obra que es de los caminantes, pues venezolanos. Esta es una que estoy haciendo de la pandemia, es un cuadro pues grande, ahí va pues como en proceso, a ver si se ve por aquí la base. Espérate a ver qué se ve aquí, por allá. Y este es el estudio que está, como digo, fuera de control, pero está en proceso de recuperación, ¿cierto? Es un espacio bastante soleado, pues muy mágico que sirve pues como guarida también. Esa decisión, Gabriel, de decir, voy a tener esta práctica de todos los días, por lo menos, así sea 1 minuto, pintar. ¿En qué más la has tenido? ¿O cuál era el antecedente? ¿Esa fue la primera vez que decidiste algo así como con esa determinación? ¿O
Mira, hace mucho tiempo, por aquí tengo un cuaderno, te lo busco. Entonces, mira, esto lo imprimí yo posiblemente hace 20 años, y dice, sucederá, pero solo porque trabajaré cada día para hacer que pase. Hablemos de la narrativa que tenemos impregnada sobre los artistas. Los artistas, creemos, son esos seres conectados con la musa, poseídos por la inspiración divina. Para ellos el trabajo no existe. Simplemente cuando el momento es el indicado, desfogan su potencial creativo y en un arranque frenético plasman en un lienzo su obra. El ejemplo por excelencia es el de Jack Kerouac, que escribió su novela On the Road en 3 semanas. Una prueba, nos dicen, de que el arte es un mundo que no se rige por las leyes del esfuerzo humano y que está reservado para unos pocos. Pero lo que no nos dicen es que si bien el manuscrito de On the Road estuvo listo en 3 semanas, su edición tomó alrededor de 6 años. La idea de que el arte también requiere esfuerzo es sin duda una menos glamurosa, pero tal vez es más acertada. Sucederá, pero solo porque trabajaré cada día para hacer que pase. Entonces, digamos, esa reconciliación sí fue más difícil, pero porque además cuando me fui para Estados Unidos, cuando dejé todo y me fui, digamos, a buscar el sueño americano, entonces mi esposa me dijo, ya tienes tiempo, ponete a pintar pues, y no era capaz de pintar. O sea, cuando no tenía trabajo y tenía, digamos, la ansiedad de que venía pues el hijo en camino, el embarazo creciendo y que no sabía qué iba a hacer, me sentaba a pintar y no era capaz de pintar. Entonces entendí que también hay ciertos aspectos que están ligados a la libertad y que son muy difíciles de que funcionen si no están conectados con lo que es importante para esa cosa en particular. Para mí era la libertad de poder trabajar en arte lo que yo quisiera, no lo que tuviera que hacer para vender. Entonces fue una decisión también entender que iba a ser un aspecto que iba a nutrir mi vida, y por ejemplo en alguna conversación entendí que mi vida, por ejemplo, son unos círculos, digamos como una especie de diagrama de Venn, donde está la salud, donde están los temas sociales, donde está el arte y donde está la educación, y que esos 4, digamos, círculos se entrecruzan y de alguna manera, como el Ikigai, pues me producen lo que a mí me da más satisfacción en la vida, pero cada uno tendrá que encontrar cuáles son sus círculos. Entonces, otra vez repito, si para Nicolás uno de esos círculos es la música, pues tiene la responsabilidad consigo mismo de todos los días coger esa guitarra y tocar 2 o 3 acordes. Repitamos esta última frase. Tiene la responsabilidad consigo mismo. Y es que es una frase extraña. Si algo nos genera bienestar, entonces creeríamos que ese proceso es natural, no que hay que trabajarlo. De hecho, para muchos el trabajo es tedioso precisamente porque es una obligación y no algo que les nace hacer. Durante mucho tiempo hemos entendido los deberes como restricciones a nuestra libertad y no, como sugiere Gabriel, el camino hacia el bienestar. Sabes, Andrés, que yo sí he tenido una percepción muy temprana de la responsabilidad de la felicidad. Y la felicidad o la vida, digamos, plena, pues es distinta para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, para otras personas podrá ser pues, hacer una actividad de X o Y o Z, pues bailar, o para otros podrá ser construir casas, o para otros, y finalmente puede cambiar también, el propósito de vida puede cambiar. Pero uno hacerse la pregunta, hombre, si estoy siendo feliz, si es esto lo que quería, yo creo que eso es fundamental, y yo sí he tenido como esa capacidad de preguntarme, hombre, si es esto lo que yo quiero. Y yo he sentido, cuando llego, por ejemplo, a un trabajo nuevo, que la euforia y la felicidad de sorprenderme de todo lo que estoy aprendiendo es casi que absurda, pues, y lo digo es porque los cambios me han traído eso. Entonces, cuando me fui y empecé en Amgen, yo decía, no puedo creer que esto sea tan bueno, pues esto es demasiado bueno, y no puedo creer que me paguen por hacer esto y por aprender todo esto. Y después cuando llegué a Sura decía, no puedo creer que esto sea tan, pues todas las posibilidades que hay de aprender cosas a pesar de que fuera duro el trabajo. Y lo mismo ahora que estoy como en este cambio, digo, hombre, qué maravilla, y seguramente llegará un momento donde ya diga que ya el cambio tiene que volver a empezar. Y entonces digamos que eso me permitió entender que hay ciertas cosas que yo tengo que mantener día a día,
y que son necesarias. Pues alguna vez yo me di cuenta que uno tiene como un radio que tiene una capacidad como 4 canales máximos, como de, aunque duerma muy poquito, tiene 4 canales, digamos, de disponibilidad. Entonces habrá quienes le dedican los 4 canales al fútbol, o quienes le dedican los 4 canales a las mujeres, o quienes le dedican los 4 canales pues a ver Netflix. Pero yo, por ejemplo, decidí que un canal de atención mío pues se va con la familia y los amigos, ahí digamos se va un gran porcentaje, el trabajo se lleva a otro canal, el arte se lleva a otro canal y me queda otro canal para otras cosas. Entonces es empezar a encontrar cuáles de esas cosas son de construcción diaria y permanente y te permiten, cuando hagas ese balance, decir estoy viviendo contento y estoy viviendo bien, decir sí, estoy viviendo contento y estoy viviendo bien. Si la felicidad implica responsabilidad, entonces hay que estar alerta de uno mismo para ver si uno está bien o no está bien. Es tener como, yo estaba pensando como el sensor de un carro, ¿cierto? Que te muestra si se sobrecalentó y te aparece pues un bombillito, pues como un piloto, ¿cierto? Y uno sí debe tener como siempre como ese piloto, ¿por qué no me estoy sintiendo bien? O sea, porque yo siento que ya lo que estoy haciendo, y se vuelve un tema inclusive que es de honestidad, porque uno dice, hombre, no es honesto estar haciendo esto porque no le estoy pudiendo poner el corazón a lo que estoy haciendo en un momento dado, que es finalmente lo que va pasando cuando te das cuenta que tu propósito está migrando hacia otro sitio, y eso es válido, pero es difícil. Ya seguimos con este episodio disperso con Gabriel Mesa. Pero primero, descansen un momentico para lo que viene. Casi que mi lucha permanente es cómo logramos a que el mundo no se vuelva de verdad, o se devuelva a ser un mundo de adultos. Eso que estoy diciendo es muy raro, pero cómo logramos como recuperar esa ingenuidad que debería tener el mundo si pudiéramos mantenerla y no creernos como este cuento de que la vida es una competencia y que la vida, además, como enseña la religión, es un mar de lágrimas y que todo esto, el sufrimiento aquí no lo van a pagar en el cielo, sino que la vida es hoy, ya en este momento. Y mientras más la enriquezcamos con lo que nos guste, mejor para todos. O sea, si a Nicolás le gusta la música, pues qué bueno. Y qué bueno, Andrés, que a Nicolás le gusta la música. Porque Nicolás es un mejor ser humano si es un mejor músico, aunque no viva de la música. Y yo creo que es inclusive cómo logramos generar más déficit de atención todavía en la población. Al contrario, o sea, cómo logramos desenfocar más y que todo el mundo sea más feliz a partir de ese desenfoque, haciendo más de lo que le gusta. Porque yo creo que vos no puedes ser, no es que vos sos el del podcast de 13% y solamente eso es lo que vos sos. Mientras vos seas más cosas, ese podcast va a ser más rico y va a ser la vida más rica para otras personas también. En este episodio estamos conociendo la historia de Gabriel Mesa, que es médico, gerente y también es artista. Y ha sido un episodio disperso, intencionalmente disperso. Empezamos con su llegada como inmigrante a Estados Unidos y la manera como, junto con su esposa, rápidamente conquistaron el sueño americano para lograr concluir que su lugar estaba en Colombia. También hablamos de su reconciliación con el arte y la responsabilidad que para Gabriel implica el trabajo diario en las cosas que para él son importantes. Y ya sabemos, lo ideal sería conectar esas dos historias y calmar sus cerebros que tanto claman por coherencia. Pero no, sigamos con la dispersión, que esto está adictivo. Como un domingo, era como el cuarto domingo que llevábamos encerrados, pues porque sabíamos que iba a haber unos picos de 24 de diciembre, 31, todas esas fiestas. Y yo estaba así acostado como esto no se va a acabar nunca, qué cosa tan larga, qué desastre. Es como una desesperanza. Y Esteban, el que pasó por ahí ahorita, me dice, papá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el cielo es azul? Y yo, Entonces empezamos a hablar y me dijo, no, a mí me pasó que porque es el reflejo del mar y no, pues eso está muy lejos. Yo le dije, la verdad no sé, pero qué bueno que preguntaste. Y me puse pues a leer, y en esa misma biografía, en esa misma introducción de Walter Isaacson que les contaba, él cuenta en 2 partes, de hecho cuenta que Einstein le dijo en una carta a un amigo, nosotros siempre nos tendremos que preguntar esas cosas de, por ejemplo, por qué el cielo es azul, y nunca se nos puede perder eso. Y también que por ejemplo, Da Vinci se preguntaba por qué el cielo es azul. Y el cielo es azul, pues entendí, porque llega la luz solar y al chocar con las partículas que están en la atmósfera, pues se difracta
y la onda azul, la luz azul es la de onda más corta y es la que primero se esparce por todas partes. ¿Qué quiere decir eso? Que si la onda más corta fuera el índigo o el violeta, pues el cielo sería violeta. Pero resulta que la onda más corta es la azul, que es la que primero se riega. Y después también me puse como a intentar entender los atardeceres. Para Gabriel Mesa, la dispersión y el desenfoque es un asunto elemental. Como creo que piensa y divaga, las conversaciones, los escritos de Jeff Bezos. El prólogo es maravilloso, de Walter Isaacson, que es un biógrafo, pues. Y entonces a él le dicen, bueno, ¿qué personaje vivo hoy se puede comparar con Da Vinci o con Miguel Ángel, pues, o con Einstein? Y él dice, definitivamente Jeff Bezos. Y entonces empieza a preguntar, bueno, ¿y cuáles son las características que tienen estas personas? Y dice que son intensamente curiosas y que siempre se siguen preguntando por qué el mundo es así, por qué el cielo es azul y por qué ta. Y yo creo que si uno lograra que fuéramos curiosos de verdad, porque yo creo que el antídoto contra la curiosidad es la arrogancia, o sea, el veneno de la curiosidad es la arrogancia. Cuando dicen, no, es que, pues claro, el cielo es azul, pues porque no sé qué, y ya no ni siquiera te permitís como preguntarte por qué, pues ya se acabó la pregunta. Entonces, yo no creo que yo haya podido canalizar la curiosidad afortunadamente, y creo que eso es lo que me ha permitido tener como una visión diversa del mundo. Y por a la curiosidad, aunque pareciera venir codificada en nuestra genética, hay que darle vía libre. Yo creo que ser capaz de nutrirla desde muchos aspectos permite además como unas especies de ventajas, ¿cómo se llamará? Como de gabelas, que si vos sos monotemático no tenés. Quiero decir, es que yo tenía ciertos permisos de hacer las cosas, y me dije, no, es que como él es artista, él puede hacer eso, pues más o menos. No, y pasan cosas como, por ejemplo, pues en una reunión, entonces estaba no sé quién alegando, yo me acostaba en el piso, entonces, ¿qué pasa? No, pues cuando terminen de alegar me despiertan. Entonces decía, no, pero vení, pues sigamos entonces. Ya, pues estamos aburridos, pues. Pero eso quiero decir es que cuando vos lees, eso tiene hasta de teatro, pero te permite dar unos mensajes muy contundentes. Entonces ahora, ¿no? Y entonces mi jefe me contaron que te acostaste en una reunión, pues, pero pues pilas, no hay que ir, no, pero para alegando y todo. Entonces le digo, no, pues. El titular de todo esto podría ser Gabriel Mesa, el ejecutivo que también es artista o algo así. Pero eso está bien obvio. Mejor invirtamos las palabras. Hablemos entonces del artista que trabaja. Ojo entonces a la tesis. El artista que trabaja es curioso. Siempre se está preguntando por qué esto funciona así. Su trabajo, en vez de ser una mezcla de tareas y funciones, es una oportunidad de aportar y de crear. Por eso el artista que trabaja es despiadado en su responsabilidad de servir al mundo. Pero si esa tesis está muy difícil de procesar, resumámosla así. El artista que trabaja nunca cree que basta con hacer juicioso su trabajo. Cuando pues estuve en un proceso pues de hecho como interesante que no esperaba por una rectoría de una universidad a finales del año y me retroalimentaron como llaman los cazatalentos, y me hicieron pues una prueba. Entonces me daba precisamente, Andrés, el nivel de independencia supremamente alto, como el doble de, ellos lo llaman best in class, comparado pues con los ejecutivos como el mismo nivel del mundo. Entonces me decían, ¿usted cómo hizo para trabajar 15 años en una empresa, digamos, muy estructurada, con ese nivel de independencia, que básicamente es que usted hace lo que le da la gana? Y pues muy sencillo, yo soñaba con transformar la compañía, con la compañía del sistema de salud y con el sistema de salud del país, y eso me llevó hacia allá, o sea, esa motivación. Pero ese mismo nivel de independencia es el que tiene que permitir casi que a vos no te den órdenes, sino que vos mismo se hace el que te da las órdenes, y si te dan una orden que no tiene sentido decir, no, yo pues es que no puedo hacer eso, pues es que yo tengo que hacer esto otro, y en ese caso tenés que convencer a tu jefe, o tenés moralmente pues, o éticamente que eso debe ser, lo cual se vuelve difícil, pero muchas veces yo pienso que realmente tenés es que garantizar que todo el mundo está viendo lo mismo, porque si vos estás viendo que el enfoque tiene que estar en A y no en B, tenés que tener las conversaciones para que el enfoque sea A y no B, y no hacer B porque te dijeron que hagas B. Entonces, ve, aquí está la tarea de B, hombre, pero muy buena, pero es que esa tarea no hacía falta. Venga, tengamos una conversación más amplia, más incómoda, más difícil,
Y yo creo que ese es el verdadero valor que podemos darle al trabajo cada uno, tener las conversaciones profundas que digamos, hombre, estoy súper tranquilo, que esta es la conversación que yo tenía que haber dado ahí. Hacer un trabajo juicioso o diligente es en algunos casos una manera de esconderse, de evitar la incomodidad y el conflicto, de pasar de agache y no hacer mucho ruido. De eso nos han enseñado, se trata la humildad. Pero ¿cuántos de ustedes tienen la convicción de que hay algo que podrían mejorar en su trabajo y no lo han hecho? ¿Cuántas veces se han reservado sus comentarios porque alzar la voz no sería muy humilde que digamos? Había una persona que decía, yo soy artista, pero pues me da pena decir que soy artista, y me mostró lo que hace y es increíblemente potente, pues en video, una cantidad de cosas, unos cuestionamientos de la forma como en la sociedad actual y por ejemplo en Medellín y en Colombia nos vemos el cuerpo. Y le digo, vos sos artista, lo que pasa es que tenés que empezar a creértela y empezar a decir, es que yo soy artista plástica. Y yo me acuerdo que yo he hecho 4 exposiciones, pues la primera exposición que hice en EDAFIT, me decían, maestro, y yo miraba como, maestro, ¿dónde colgamos esto? Y yo, ¿verdad que el maestro soy yo? Pero es eso, es cómo te la crees vos, cómo te paras al mundo distinto, desde merecerte las cosas, desde la gratitud, pero además desde entregarle al mundo. Entonces, o sea, no le haces ningún favor a nadie haciéndote el chiquito. Acuérdense que lo dice Nelson Mandela, que no es de él, pero en ese discurso inaugural, no le haces un favor al mundo por empequeñecerte. Y yo creo que es como cada uno, sin ser histriónico o exagerar, sino sencillamente la mejor versión de sí mismo para entregarle al mundo lo mejor que le puede entregar. Ser humilde no es empequeñecerse, ni restarse importancia, ni guardar silencio cuando hay algo por decir. Tampoco es esconder lo bueno que uno es y camuflar los talentos para no hacer sentir mal a los demás. La humildad implica tener los pies sobre la tierra, que es muy diferente a echarse tierra encima intentando pasar desapercibido. Nadie nunca, y ojalá esta frase cale, nadie nunca ha estado mejor por el hecho de que uno se haya reservado sus talentos. ¿Te acordás de algún momento en el que te hayas sentido especialmente valiente en el trabajo? Como que vos digas, hombre, siquiera yo hice eso, así en el momento fuera incómodo. Pues hombre, sí, la verdad es que yo, por ejemplo, pues tengo mucho que agradecer porque, por ejemplo, en la pandemia, yo creo que lo que hizo Sura y lo que pudimos hacer desde ahí cambió el curso del COVID-19 en Colombia. Y la historia es muy sencilla. Era como mediados de abril y me dice un médico que yo admiro mucho, que se llama Roberto Rivera, que es un médico intensivista o anestesiólogo, que yo digo que es un niño genio, que además está estudiando Big Data y Analítica, y me manda un mensaje por WhatsApp que dice: Alejandro Gaviria tuitea este artículo y se acaban los oxímetros en Bogotá. Y yo llevo 15 días hablando de esto y nadie me para bolas. Y yo la verdad no le paré bolas, y yo bien ocupado y estamos mandando cosas. Pero dije, qué pena, Roberto, que es un tipo como tan juicioso, ¿qué será lo que está haciendo Roberto? Y entonces me puse a ver lo que él mandaba, y el artículo era un artículo de Nueva York de un médico que se llama Richard Levitan, que decía, hombre, esto del COVID es totalmente distinto a lo que sabíamos. Él había sido intensivista en Nueva York 30 años y esto es completamente distinto a lo que sabíamos. Esto cambia muchas de las cosas, y nos dimos cuenta que los pacientes llegaban con hipoxemia silenciosa. De hecho, el artículo se llamaba Cómo la hipoxemia silenciosa está matando a los pacientes de COVID. Llegaban caminando a urgencias, tranquilos, les medían la saturación de oxígeno y les daba 60, que 60 normalmente pues el paciente está súper jodido, y el paciente llegaba tranquilo. Y el paciente rápidamente lo intubaban, le ponían un ventilador, el paciente se deterioraba y se moría pues en unos días. Entonces, esto está muy raro, y se dieron cuenta porque las señoras, por ejemplo, en embarazo las acuestan boca abajo para que respiren mejor, y hay unas camillas de hecho especiales que tienen un hueco para la barriga. Entonces la mamá se acuesta con la barriga en el hueco y eso le mejora la función pulmonar. Y empezaron a acostar a estos pacientes boca abajo en esas camillas y les enseñaron a respirar, una respiración consciente, y les pusieron oxígeno. Y se dieron cuenta que con 3 medidas muy simples eran capaces de cambiar el curso de la enfermedad, que eran la respiración consciente y ponerle oxígeno tempranamente al paciente, acostarlo boca abajo y enseñarle pues a respirar, ¿cierto? Con esas medidas. Y entonces yo leí ese artículo y me quedé pensando,
Y después había otro artículo que decía lo que los médicos de Nueva York hubieran querido saber un mes antes, y hablaba de la misma cosa. Acostar al paciente boca abajo, enseñarle a respirar y ponerle oxígeno tempranamente. Y entonces yo llevé eso a la mesa técnica de Sura. En la mesa técnica, mi nombre, estamos de acuerdo con vos, tenemos que ser el camino. Y llamé a dos intensivistas, a Marco González y a Estela Navarro, que a todos los respeto mucho. Marco me dijo, hombre Gabriel, yo estoy de acuerdo con eso, creo que ese es el camino. Y Estela me dijo, yo te iba a llamar porque yo de hecho iba a recomendar que no intubáramos los pacientes en Medellín desde el punto de vista ético, porque en Nueva York se está muriendo el 80% de los pacientes que intuban. Entonces no es un buen uso de los recursos, no está aumentando la sobrevida y está aumentando inclusive el contagio de los médicos y demás. Y le dije, Estela, léete este artículo y me contás. Estela me llamó totalmente de acuerdo. En abril de 2020, cuando el mundo se acababa de encerrar y todavía creíamos que si tocábamos las verduras en el mercado se nos pegaba el COVID, a Gabriel Mesa le muestran un artículo que le hace pensar que la estrategia actual para enfrentar el COVID es equivocada. Lo piensa, lo conversa con unos colegas y se convence de que hay que trazar un nuevo camino. Eso sí, cambiar la estrategia era arriesgado. Por un lado, nadie garantizaba su efectividad y por otro eran tantas las personas que iban a depender de que funcionara que las apuestas no podían ser más altas. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Seguirían cumpliendo juiciosos con sus trabajos o alzarían la voz si el resultado no estuviera garantizado? Entonces yo llamé a Juan David, el jefe de mi unidad, y yo necesito que vos nos oigas este cuento hoy. Y Juan David dijo, listo, a las 5 nos vemos. Juan David lo oyó y por eso digo que he tenido jefe muy bueno. Juan David me conectó, siendo ingeniero de sistemas, y me dijo, esto es, yo reúname ya a todo Sura, Colombia, y bueno, compre 10.000 oxímetros, ni siquiera preguntó cuánto vale, sino compre 10.000 oxímetros ya, y vamos a montar este programa ya, y este temática está montado y tal. Y eso sirvió para entender que la mortalidad, por ejemplo, los pacientes que estaban en ese modelo, la mortalidad era 35 veces menor que la mortalidad del resto de Colombia. Entonces decíamos, el único camino es este, y empezamos a volvernos como evangelistas de ese modelo. Entonces al ministro, Fernando, mira estos datos, y Fernando decía, pero hagamos un estudio comparativo. Decíamos, no hay tiempo. Lo que estamos viendo es que los pacientes se mueren mucho menos, se complican menos y salen mucho mejor. Entonces yo creo que ese es un caso donde esas decisiones, digamos, individuales, de tener conversaciones difíciles, porque ya había un modelo que Sura tenía de hacer unas sedes COVID muy grandes y demás, eso cambió ese modelo definitivamente. Pero creo que de hecho tuvo un impacto en Colombia, porque después se volvió decreto nacional que todas las EPS tenían que montar esos modelos de oximetría, oxinoterapia y tratamiento temprano en casa. Y creo que lo que queda finalmente en la vida son esas satisfacciones de haber tenido esas conversaciones difíciles en un momento dado, y haber tomado riesgos también. Los puestos de trabajo, con sus manuales de operaciones y sus tareas predefinidas, hacen todo lo posible para eliminar el riesgo. Se espera que el empleado opere sobre algo que está bien establecido y cuyo resultado final es predecible. El artista, por definición, hace cosas que no tienen garantía de éxito. Ahí hay más en juego, son más las probabilidades de quedar mal, de fracasar. Pero también hay más chances de aportar y de crear. Allí, y ojo a esto porque puede ser controversial, hay más chances de trabajar, según la definición de física de lo que es trabajar, claro. Pero yo le ponía a mi equipo un ejemplo, y si ustedes se acuerdan la definición en física de trabajo, busquémosla por aquí. Definición, ¿qué es trabajo en física? Entonces miren, en mecánica clásica se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento del centro de las masas del cuerpo sobre el que se aplica la fuerza en la dirección de dicha fuerza. El trabajo de la fuerza sobre este cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo. Entonces, si vos te pones, Jorge, a empujar esa pared que está atrás y te levantás a las 6 de la mañana súper juicioso y empujas la pared en periodos de 30 minutos, pero con toda la fuerza, y te pones rojo y todo y empujas, y a los 30 minutos, bueno, descanso, y a las 32 minutos volvés y empujas otros 30 minutos, y después llega tu señor y te dice, ¿cómo te fue? Y dice, no, trabajé todo el día. ¿Y qué hiciste? No, empujé esta pared, pero ¿cuánto la moviste? No la moviste 1 milímetro. Entonces, no, pues realmente en definición de física no trabajaste. O sea, hiciste un esfuerzo el berraco, pero no trabajaste. El trabajo que no genera desplazamiento, que no hace que pasen cosas, no es, según la definición de física, trabajo.
Y esto es un gran problema, sobre todo si uno tiene en cuenta que el hecho de que uno esté siguiendo al pie de la letra unas funciones y tareas no necesariamente quiere decir que uno esté haciendo que pasen cosas. Entonces, poniéndonos polémicos y buscando controversia, digamos lo siguiente: cumplir, así sea de manera juiciosa, así implique un esfuerzo descomunal, cumplir con las expectativas de un cargo no es garantía de que se está aportando. Entonces yo creo que y en estos días hablábamos, yo estoy haciendo una maestría ahí que es muy interesante, pero que está difícil porque estoy un poquito ocupado en otras cosas. Pero yo preguntaba, si estuviera vivo Sócrates, ¿haría podcast o haría YouTube? Pues sería youtuber o tendría Twitter. Entonces, de hecho, alguien dijo, no, es que el conocimiento es más profundo. El conocimiento pues no puede ser un video de YouTube. Entonces le decía a esta persona, ¿vos por qué no te das para el trabajo a caballo? Pues te levantás, coges el caballo, ¿cierto? Le pones la silla, te vas en tu caballito, llegas, lo soltás en el potrero, después volvés y lo coges. Mira, ¿cómo así? Le decía, pues sí, pues es que finalmente la tradición es como irse a caballo, pues, ¿no es cierto? Pues, ¿por qué utilizas un carro? Porque es más eficiente. ¿No será que es más eficiente ser capaz de compartir el conocimiento a través de estos mecanismos que necesariamente te tenés que leer un libro y tenés que pasar maluco, sufriendo con cosas que no entendés? ¿No será que te lo pueden explicar bien, lo puedes entender bien y puedes conectar y de hecho avanzar el conocimiento más allá porque lo entendiste? Muchos nos hemos acostumbrado a que estar agotado es una prueba de ser virtuosos. Llegamos a la casa y decimos, hoy trabajé mucho, o hoy le di duro al trabajo, y esperamos como recompensa una palmadita en el hombro, y lo peor es que nos la dan. Estamos confundidos. La métrica por la que nos medimos no puede ser el gasto de energía, no puede ser el esfuerzo. A nadie lo felicitamos por irse en caballo al trabajo, así eso requiera más esfuerzo que irse en carro. Entonces, ¿por qué felicitamos a los que se esfuerzan mucho en cumplir juiciosos con tareas que no producen trabajo? Es decir, que no generan desplazamiento, que no aporta a que pasen cosas. Sigamos con la polémica. No todo esfuerzo vale, y a menos que dejemos atrás la idea de que la humildad es simplemente cumplir juicioso con lo que se espera de nosotros, o que ser humilde es no alzar la voz incluso cuando vislumbramos un camino más valioso, no vamos a poder empezar a aportar y crear, no vamos a poder empezar a trabajar de verdad. ¿A qué horas creen que estamos terminando más o menos? Ni idea. Yo estaba tan encarretado. ¿Cuánto tiempo tienes? Pero es decimos como vos para cuánto saber. tenés. Es como para saber, como para decirle a ellos. Les digo que a las 6 terminamos, que a las 6 conversamos. Pues eso De sería una. magnífico. De una. O hago una pregunta. Si nosotros interrumpimos y vuelvo en 5 minutos, ¿es muy grave? Listo, ahí está ya grabando otra segunda grabación. Sí, espérate, yo lo controlo. Espérate, yo silencio aquí. Sí, silencio para el regaño. ¡Nachos! ¡La bulla! Pues mira, ese fue un momento muy, muy interesante y me voy a ir mucho más atrás. Cuando yo llegué a Estados Unidos, que les cuento con esas 2 maletas y el perro y 4 meses de embarazo, entonces mis papás estaban donde mi hermana, pues parecíamos, ¿cierto? Como esas familias refugiadas donde todos llegan, pues de hecho, pues éramos eso, de alguna manera. Entonces mi hermana llevaba 18 años en esa empresa y era exitosa. Y mi hermana es todo lo contrario a mí, o sea, es súper juiciosa, es metódica, es, mejor dicho, a mí en la adolescencia me decía, es que usted ¿por qué no puede ser como su hermana? Y yo decía, no, es que mire, pues qué lujo de niña. Y yo decía, sí, pues sí, ojalá pudiera, pero eso está muy difícil. Entonces, me decían, vea, hágale caso a su hermana. Y mi hermana decía, ¿por qué no aplicás? Ella era nivel 25 y llevaba 18 años en esa empresa. Entonces yo apliqué a trabajo nivel 26, 27, 28 y 29 y el CEO era, por decir algo, nivel 32. Entonces mi hermana decía, no, es que eso es imposible, aquí nadie, ¿por qué no aplicas nivel 19 alimentando ratones, lavando tubos? O sea, no, pues no. O sea, no, es que yo puedo hacer muchas cosas distintas, yo puedo, verdad, que aportarle a esto muy diferente. Entonces lo primero es creerte que puedes aportar. Y entonces me decían, no, hágale caso a su hermana, que ella sí sabe cómo es. Y yo dije, no, pues primero muerto, porque es que,
porque es que finalmente, pues sí, uno puede escalar en 20 años, pero si además vos sentís que puedes aportarle al mundo desde un punto distinto, pues creo que lo más responsable es como creértela vos mismo. Ya el otro también se enojó. ¡Salsa! Entonces, creértela vos mismo, que si vos no te la crees, pues ¿quién más se la va a creer por vos? ¿Cierto? O sea, si ni vos mismo te la crees, pues entonces, ¿qué esperanzas hay de que alguien se la crea? Volvamos a la tesis un momento. El artista que trabaja es curioso. Siempre se está preguntando por qué esto funciona así. Su trabajo, en vez de ser una mezcla de tareas y funciones, es una oportunidad de aportar y de crear. Y hagamos énfasis en la última parte. Por eso el artista que trabaja es despiadado en su responsabilidad de servir al mundo. Y finalmente empecé un nivel 26, donde era pues no solamente un nivel, sino que eran, por ejemplo, pues hablando económicamente en ese momento eran $25,000 de diferencia entre el nivel 25 y 26 solamente. Y me di cuenta que inclusive pues todo está en la cabeza, o sea, si vos te la crees, sos capaz de hacerlo. En estos días me enseñó Luz Ángela Carvajal, que es una médica muy poderosa, pues como que junta una cantidad de cosas de medicina tradicional, pero además como de observaciones del ser humano, y me decía, no en la cabeza sino en el corazón, si nos cae en el corazón puede pasar. Como la métrica que guía al artista que trabaja está determinada por el aporte que hace con su trabajo y no por el esfuerzo o el juicio con el que lo hace, entonces su obsesión debe estar puesta en asegurarse que está donde debe estar. Por ejemplo, una reunión. Yo hace mucho tiempo tomé la decisión que si yo voy a estar en esa reunión, voy a hacer que la reunión esté mejor. O sea, tengo que garantizar que la reunión esté mejor porque yo estuve presente en esa reunión. Si no, más bien no estoy. O sea, si yo puedo enriquecer la reunión, debo estar ahí. Si no puedo enriquecerla, entonces más bien pues debo decir, hombre, yo tal vez no tengo que estar en esta reunión y no tengo tiempo, pues porque además no hago falta. Que es en parte lo que pasa cuando uno siente que los ciclos se van cerrando. Hombre, yo sí tenía que estar en esa reunión, no. Yo sí hago falta ahí, no. ¿Es la mejor forma de utilizar mis talentos? Yo creo que no. Una revisión honesta de la pregunta ¿es esta la mejor forma de utilizar mis talentos? Suele venir acompañada de renuncias. Y ahí, para el artista que trabaja, no hay prestigio, green card ni salario que valga. Pero es esa capacidad de mirarse uno mismo y de ser como honesto y decir, hombre, ¿estoy bien o no estoy bien? Y yo sí me he dado cuenta que tengo esa fortaleza de decir, aprecio tanto estar bien, que cuando no lo estoy, soy capaz de decir, hombre, no, por aquí no es el camino. Y las renuncias son tenaces porque también he tenido la fortuna, digamos, de renunciar siempre cuando estoy en el momento mejor de la carrera en cualquier parte. Cuando yo decidí venirme de Amgen para Colombia, me citó la jefa mía, que era una hindú, una nefróloga hindú, que se llama Resma Kewalramani, y Resma me llamó. Y yo, ¿cómo te parece que ayer nos reunimos pues como los líderes de esta compañía y escribimos los 100 talentos que son como promesas del futuro en Amgen de 8,000 empleados y vos quedaste entre esos 100 talentos? Y yo pensaba, yo que me voy para Medellín el mes entrante. Pero realmente, no, y pasan cosas, porque por ejemplo nosotros habíamos perseguido la famosa Green Card pues todo el tiempo. Y cuando ya tomamos la decisión de que nos veníamos, nos llegó, oiga, felicitaciones, le llegó la Green Card, pues le va a salir se tiene que quedar 6 meses y en 6 meses le llega. Y bueno, para Green Card, ni que Green Card, nos vamos para Medellín, chao. Pero todas esas cosas como que confluyen como para intentarlo de alguna manera y compasar qué tan seguro está esa decisión que tomó. Y yo por eso creo que si uno no está bien, tiene que generar el cambio definitivamente. Esa tensión entre ser humilde pero no empequeñecerse, a propósito de esa frase que citaste de Mandela, del discurso de Mandela. ¿Cómo la pondrías vos en palabras? No me parece tan fácil de entender. Pues mira, voy inclusive a buscar, ¿cómo es que se llama eso? Pero yo lo busco aquí porque me parece que es tan bonito que vale la pena leerlo. ¿De dónde está? De hecho, yo lo debo tener aquí en un texto. Bueno, aquí está. Entonces, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados.
Nuestro miedo más profundo es que seamos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos quién soy para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso. En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para ser manifiesto de la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Eso es como cuando, no sé si ustedes se acuerdan del colegio, cuando había algún compañero que era muy brillante, pues había dos caminos, ¿cierto? O que todos quisieran ser como el compañero, o que el compañero intentara ser menos brillante como para que no se notara tanto. Yo creo que es como tenemos la responsabilidad de inspirar en todo lo que hacemos todos los días. Y creo que esas precisamente se conecta con las preguntas del principio, cuando vos estás ya en un momento de la vida donde vos decís, hombre, yo creo que podría inspirar más en otra cosa distinta. Creo que es el momento donde tenés que pensar en reinventarte, pensar en decir, bueno, cambiemos a ver, porque finalmente, pues la vida es cortica realmente, pues parece muy larga. Como dice un libro muy bonito, dice, porque los días son largos, pero los años son cortos. Y finalmente dice, ya se fue el año. Y cuando también pues la paradoja de que mientras más grande estamos, pues más corticos son los años también. Y yo creo que cuando uno se vaya a morir, sí tiene que ser capaz de mirar atrás y decir, hombre, esto valió la pena. Valió la pena cada segundo que tuve de vida, me lo gasté bien gastado y no tengo remordimientos. Y yo creo que ese es un llamado a todos los días. A Gabriel, gracias por su tiempo y su generosidad. Al momento de grabar esta entrevista, Gabriel estaba pensando cómo inventarse el futuro de la medicina. Algo que seguramente sucederá, pero solo porque trabaja todos los días para que pase. En estos días pues, le decía a alguien, me parece hoy que en este momento del mundo es casi que mañé tener un negocio que solo dé plata. Pues me parece que realmente no tiene sentido tener un negocio que solo dé plata, porque finalmente hay unos problemas tan grandes, pero tenemos unas palancas tan fuertes para resolverlos que nunca antes teníamos, que no pensar en resolver esos problemas, ayudarle a la sociedad, que el mundo sea mejor y que a la vez sea rentable, pues no tiene sentido. Entonces yo creo pero que además estamos viviendo tiempos excepcionales donde podemos, pues alguien puede tener un trabajo que digamos, pues sea como dicen los gringos 9 to 5, que le permita pues subsistir, pero mientras tanto está desarrollando, pues Nicolás, por ejemplo, tocando guitarra, y cuando uno piensa, entonces Nicolás nos invita a un concierto en el Metropolitano y después en el Palacio no sé dónde, en Barcelona, y decimos, este Nicolás tenía eso tapadito, pero todos los días trabajó para llegar allá. Como les decía ahorita en ese escrito que hice hace unos 20 años, que ya pasará porque todos los días trabajaré para que pase. Si les gusta 13%, seguro les va a fascinar 13% sin atajos. Un espacio virtual en el que cada mes exploramos a fondo un tema para navegar mejor el trabajo. Para inscribirse a 13% sin atajos es muy fácil. Visiten 13%.com/atajos, escrito todo en palabras, o también pueden pedirnos el link de inscripción por WhatsApp o Instagram. She's a whistle on the wind, feather on the breeze, ripple in the streams, she's sunlight on the sea. She's a soft summer rain, falling gently through the sea, and I love her. Si les gustó lo que escucharon, no se queden con las ganas de compartir este episodio. Es además la mejor forma de apoyarnos. En las notas de este episodio están los links para saber más sobre 13%. Este episodio de 13% fue producido por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her, yeah, I love her.
Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her.